Buenas tardes, profesor. Esperando se encuentre muy bien. Por acá, Christopher Mendoza. Y a continuación le haré la presentación de lo que es el desarrollo del certamen número 2 de Física 1. ¿Ya? Como puede ver usted en pantalla, yo tengo lo que es la proyección de mi iPad, en donde hice el desarrollo de la prueba sobre el documento que usted nos envió por PDF. ¿Ya? Este mismo documento que yo le estoy presentando será el cual yo le haré llegar por el aula. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete, que son el desarrollo de estos problemas. Empezamos por el problema número 1. ¿Ya? Yo aquí ya tengo el desarrollo hecho, donde dice que dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como se muestra en la figura 1. Si se supone que el plano posee un coeficiente de fricción cinético de 0.25 y considerando M1 con 3 kilogramos y M2 con 6 kilogramos, y tenemos una pendiente θ que serán 50 grados. El problema nos pregunta o nos sugiere encontrar la rapidez de cada objeto 2 segundos después que se liberan desde el reposo. Primeramente, para hacer el cálculo de esta aceleración, o sea, rapidez, debemos saber hacia dónde se mueve el sistema, ¿ya? Y para saber esto, yo por lógica asumo que la masa 2 pesa más que la 1, y asumo que el movimiento va a ir a favor de la pendiente y de la masa 2, obviamente. Pero para esto también se puede hacer un cálculo, digamos, entre comillas, más o menos rápido, para ver las fuerzas que actúan en estas masas y para determinar en dónde hacia dónde se mueve el sistema. ¿Ya? Continuando con esto, aquí tengo lo que es el desarrollo, ¿ya? Aplicando la segunda ley de Newton, que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, en donde en este caso haremos el cálculo para la masa 1, donde tenemos que la masa 1 pesa 3 kilogramos. Por ende, tenemos que la sumatoria de fuerzas para la masa 1 sería 3 kilogramos por 9,8 metros segundo al cuadrado, el cual nos da un resultado de 29.4 newton. Para la masa número 2 hacemos lo mismo, pero con la diferencia de que en esta masa número 2 el movimiento que está realizando, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hay involucrada una pendiente, la cual tiene un ángulo que nos menciona que es de 50 grados. Es por eso que para hallar estas componentes se debe descomponer la fuerza que actúa sobre la superficie, que es del peso de la masa 2, que en este caso sería M2 por la gravedad. ¿Ya? Y para hacer la sumatoria de fuerza en esto debemos contemplar la pendiente, como mencioné anteriormente, el cual nos daría que es el seno del ángulo. Y para ello tenemos que la sumatoria de fuerzas para M2 es 6 kilos por el seno de 50, que es el ángulo que nos entrega el problema, por la aceleración, que en este caso es 9.8 metros segundos cuadrados, el cual nos da una sumatoria de fuerzas de 45.04 newton. Este dato que acabo de desarrollar, más bien calcular, también nos sirve como el dato de el factor o la fuerza normal, que es la que actúa perpendicular al plano en donde se mueve la masa, ¿ya? Y esta normal nos servirá para el cálculo de la fricción que habrá entre M2 y la
la superficie del plano inclinado, en donde tenemos que la fricción es igual a el factor de rozamiento que nos da el problema, que es 0.25 por la normal, que es igual a la sumatoria de fuerzas que hicimos anteriormente de la masa número 2. Entonces nos quedaría que el peso o el valor calculado anteriormente lo multiplicamos por el factor de rozamiento, dándonos esto como una fricción de 9.44 newtons. Por último, para determinar en dónde se hace o se realiza el movimiento, sumamos las fuerzas que se oponen a, en este caso, a M2, ya que es la que está en el plano inclinado. Entonces sumamos el resultado de la masa 1, que sería el peso, más la fricción que también se pone al movimiento de la masa número 2, dándonos un total de 38.4. No siendo mayor que el peso de la masa 2 como tal, que sería de 45.04 newtons. Y por ello podemos concluir que nuestro sistema se está moviendo en esta dirección. ¿Para qué nos sirve determinar el movimiento del sistema? Para que al momento de realizar nuestro diagrama de cuerpo libre podemos determinar hacia dónde el valor será positivo y hacia dónde el valor será negativo, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Continuando con el desarrollo del ejercicio, realicé una descomposición de las fuerzas que actúan en este estudio, ¿ya? O en este sistema. Primeramente realicé el diagrama de cuerpo libre para la masa 1, donde nos queda que la tensión, ya, que va a favor del movimiento es positiva, y tenemos el peso de la masa 1 que va en contra del movimiento que calculamos anteriormente, entonces esta será negativa. Y está igualándolo a la masa por la aceleración, ya que la segunda ley de Newton determina que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración. Haciendo lo mismo para el diagrama de cuerpo libre 2, donde podemos ver que existen más fuerzas interactuando en esta masa, ¿ya? Y en este caso también realizamos lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje, tanto en el eje X como en el eje Y. Cabe mencionar que el sistema de referencia en esta oportunidad se giró a favor del movimiento que hace la masa 2 para al momento de realizar las ecuaciones sea más ordenado y simplificado para mí. ¿Ya? Entonces, de lo anterior, tenemos el sistema rotado a favor del movimiento de la masa número 2. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a M2 por A, en este caso porque es para la masa número 2, teniendo que la tensión que va en contra del movimiento será negativa. Tenemos el factor de fricción cinética, ¿ya? Que esta sería al factor que nos dan por la normal, que es un valor que calculamos anteriormente, más la masa 2 por el seno de teta por la gravedad, ya que esta es la descomposición de las fuerzas de la M2 por G. Esto quedándonos igual a M2 por A. Y en la sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos que es igual a M por A, igual que como nos dice la segunda ley de Newton, M2 por A, ¿ya? Quedándonos en la ecuación la normal
la normal, que esta, si bien no está en el plano que se hace el movimiento, pero podemos determinar que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Tenemos que la normal es positiva menos m2 coseno de teta por la gravedad, que es la decomposición de la masa que calculamos. Y esto siendo todo igual a masa por aceleración. De lo anterior ya tenemos los datos de las ecuaciones o las ecuaciones armadas de ambos diagramas de cuerpo libre. Todo esto con el fin de encontrar la aceleración, ya que este factor es el que nos sirve para calcular la rapidez del sistema, que es lo que nos pregunta el problema. A continuación se realiza un sistema de ecuaciones teniendo la ecuación del diagrama de cuerpo libre de 1 y la ecuación del diagrama de cuerpo libre de la masa número 2. ¿Ya? Obviamente igualando o poniendo en el sistema de ecuaciones las ecuaciones que tengan variables que coincidan, en este caso la tensión. Para este sistema de ecuaciones se usó el sistema de reducción, en donde ya las ecuaciones que calculamos nos dio la tensión, una positiva que va a favor del movimiento, y la otra ecuación nos dio negativa porque va la tensión en contra del movimiento. Y es por eso que se hace este ejercicio matemático que usted ve acá en la pizarrita, ¿ya? En donde eliminando las tensiones reordenamos y reagrupamos los términos, quedándonos esta operación. Haciendo el despeje matemático nos queda por igualdad que la aceleración es igual a esta ecuación. Y por último, reemplazando los datos que ya calculamos anteriormente, que sería 45.04 newton, que sería el peso de M2, menos el factor calculado de rozamiento por la normal, que sería 9.44, menos el peso de la masa 1, el peso de la masa 1 calculada, que es 29.4, partido por la masa 1 más la masa 2, que sería 3 kilogramos y 6 kilogramos respectivamente, que es lo que nos indica aquí arriba en los datos obtenidos del problema. Dándonos como resultado la aceleración 0.68 metros segundo al cuadrado aproximadamente. Y para concluir con este ejercicio y determinando o encontrando la rapidez que nos pregunta el problema, usaremos lo que es nuestra fórmula de la aceleración, que nos dice que la aceleración es igual a la velocidad partido por el tiempo, ¿ya? Y haciendo un despeje matemático de esta ecuación, que sería la velocidad final menos la velocidad inicial partido en el tiempo, nos queda esta ecuación, la cual nos permitirá calcular la rapidez de los cuerpos, ¿ya? Entonces, como el problema nos dice que parte desde el reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0, y la aceleración que nosotros calculamos es constante en el sistema o en el plano en que se desplaza la masa 2, reemplazamos los valores en la fórmula de velocidad dándonos lo siguiente. Tenemos la velocidad inicial, que es 0, por la aceleración calculada por los 2 segundos que nos indica el ejercicio, ¿ya? Esto nos da como resultado 1.37 metros segundos, ¿ya? Como dice aquí, la rapidez para ambos objetos M1 y M2 es la misma, ¿ya? Ya que en el sistema, si nuestro sistema por cálculo y por lógica nos dice que se mueve en este sentido, podemos decir que la masa número 2 avanza en ese sentido a una rapidez
de 1.37 metros segundos. Al igual que la masa número 1, que sube a la misma velocidad que la masa 2 baja. Esto quiere decir que la masa 1 también va a una velocidad o rapidez de 1.37 metros segundos. Bien, esta sería la primera parte del video y nos vemos en la segunda parte. Bueno, continuando con el desarrollo del ejercicio número 2, nos preguntan ¿qué fuerza horizontal se debe aplicar al automóvil que se muestra en la figura 2 de modo que los bloques permanezcan fijos en relación con el carretón? Suponga que todas las superficies, ruedas y poleas no tienen fricción. Listo. Haciendo un análisis, entre comillas, rápido de este estudio, primeramente nos dice que la fuerza que se va a aplicar, la fuerza aplicada para que se mueva este carrito, deberá ser en específico una que permita que la masa M1 y la masa M2 no se muevan, ¿ya? Como dice aquí, que permanezcan fijos en la relación con el carretón, ¿ya? Para ello, podemos decir que para M1 la aceleración debe ser igual a la del sistema completo, ¿ya? Para que no haya movimiento ni hacia adelante ni hacia atrás. Y para M2, como ya se está aplicando la fuerza en este sentido, queremos evitar que esta masa haga movimiento hacia arriba o hacia abajo. Y para que esto se cumpla, debe existir un estado de equilibrio entre la masa 1 y la masa 2, ¿ya? Con esto podemos decir que las tensiones o la tensión que habrá en este sistema para que la masa 1 y la masa 2 se mantengan en su posición van a ser iguales. Entonces podemos decir que la tensión en M1 y M2 son iguales. Ya, como les mencionaba anteriormente, para que esto se cumpla, en M1 no debe haber movimiento ni para adelante ni para atrás, y en M2 no debe haber movimiento hacia adelante, o sea, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿ya? Es por eso que, llevándolo a un cálculo y ocupando la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es la masa por la aceleración, realizamos un diagrama de cuerpo libre para la masa número 1, ¿ya? En donde tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa 1 por la aceleración, ¿ya? Haciendo el reemplazo de las fuerzas que existen en esta masa, va a ser solo la tensión, ya que, como dice el ejercicio, estos deben permanecer fijos en su posición, ¿ya? Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas sería T en este caso, y esta igualándolo a la masa por la aceleración, obteniendo la primera ecuación de nuestro sistema para luego calcular la fuerza necesaria que se requiere para cumplir las condiciones que nos dice el problema, ¿ya? Entonces, para la masa número 2, tenemos que las fuerzas que actúan en este sistema sería la tensión, que esta tensión será, como dijimos anteriormente, igual a la tensión de la masa que hay en la cuerda de la masa número 1, ya que estos componentes se deben mantener fijos, ¿ya? Esta no se debe mover ni hacia los lados, ni esta hacia abajo, ni hacia arriba. Entonces podemos asumir que las tensiones van a ser iguales. Por ello, en este diagrama de cuerpo libre 2, tenemos que la sumatoria de fuerzas que están actuando en esta masa será AT, asumimos que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, positivo y negativo,
Entonces nos da que T, o sea, la sumatoria de fuerzas es la tensión menos M2G, que va hacia abajo. ¿Ya? Igualándola a lo que dice la segunda ley de Newton, que es la masa por la aceleración. Pero, como esta masa no se debe mover ni hacia arriba ni hacia abajo, no existe aceleración. Entonces se anula la aceleración en la sumatoria de fuerza, quedándonos la sumatoria de fuerza igualada a cero, ¿ya? Ya que no existe aceleración. Por lo tanto, esto nos permite despejar la tensión en la masa 2, que será igual a M2 por G. Listo. Tenemos nuestras dos ecuaciones que nos permitirán encontrar qué fuerza se debe aplicar para que esta condición se cumpla, que de que se aplique la fuerza y no se mueve ni la masa 1 ni la masa 2. ¿Ya? Entonces, reemplazando la ecuación 2 en 1, como bien dice, reemplacé lo que me dio la tensión en 2, la reemplacé en la ecuación 1, me da que M2 por G es igual a M1 por la aceleración. ¿Ya? Y desde acá podemos encontrar nuestra primera incógnita de este ejercicio, que sería la aceleración para el sistema completo. ¿Ya? Quedándonos por resolver solo lo que es la masa del sistema. Sería M por A. ¿Ya? Y para ello debemos contemplar la suma de todas las masas, ya que se están moviendo en la misma velocidad y la masa 1 y la masa 2 se mantienen fijas en relación al carro, a la masa grande, digo. Es por ello que debemos hacer el simple trabajo de sumar las masas, que aquí tengo el desarrollo, que sería la masa total sería igual a la masa del carro más la masa 1 más la masa número 2. Esto sería nuestro incógnita masa en la sumatoria de fuerzas para el problema. Ya, entonces reemplazando los valores que nos dieron en la fórmula, reemplazamos m, que sería la masa total del sistema, por la aceleración que nos dio al despejar nuestro sistema de ecuaciones. Y esta sería la fórmula general para poder calcular la fuerza necesaria que se debe ejercer sobre el carro para cumplir con las condiciones del problema. Y bueno, este ha sido el final de la presentación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en clases. Adiós.